Llega el momento de la salud porque ya saben, la salud es lo primero. Buscamos la calidad de vida de todos ustedes. Hoy vamos a hablar de una enfermedad que afecta a muchos canarios y a muchas canarias. Es el Parkinson. Afecta al cerebro, aquí lo tenemos representado. Vamos a dar todas las claves sobre ello y también le vamos a poner rostro, le vamos a poner cara a esto del Parkinson a través de Carmen. Mi nombre es Carmen, tengo 40 años y a la edad de 31 años me diagnosticaron enfermedad de Parkinson. Cuando recibes un diagnóstico así, la vida se te para, te da una vuelta y la verdad que no te imaginas lo que viene detrás. A Carmen le diagnosticaron Parkinson siendo muy joven, luego hablaremos en profundidad con ella para saber lo que se sufre en esta enfermedad. Vamos a hablar de esto, del Parkinson, con nuestra doctora de cabecera, Jessica Vacante. ¿Qué tal? Doctora Vacante, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos, de viernes ya. De viernes. De viernes. Oye, vamos a hablar de una enfermedad que es una enfermedad muy complicada, ¿verdad? Muy complicada, pues sí. Tenemos que aprender a valorar todo lo que podemos hacer con nuestro cuerpo porque esta es una enfermedad que afecta muchísimo la calidad de vida de quienes la padecen. ¿Qué es el Parkinson? El Parkinson, conocido en el medio como mal de Parkinson, realmente es enfermedad de Parkinson y es una enfermedad crónica, neurodegenerativa del sistema nervioso central y que afecta el control de los movimientos de nuestro cuerpo, José. Es una enfermedad prevalente, de hecho después del Alzheimer es la enfermedad neurológica degenerativa más prevalente en nuestro medio y qué importante que podamos hablar de ella y ponerle nombre, apellido y que las personas que estén en casa aprendan a reconocerla. Se dice que la enfermedad del Parkinson es la enfermedad de temblores incontrolables. Sí, de hecho es una enfermedad que produce alteración del movimiento porque se produce una degeneración a nivel de unas estructuras en el sistema nervioso central que están encargadas de que podamos controlar nuestro cuerpo, cómo nos movemos y por supuesto no solamente tiene síntomas motores, sino también afecta a nivel cognitivo y a nivel emocional. Fíjate que se ha hecho muy visible esta enfermedad porque hay varios famosos que la padecen, como el actor Michael J. Fox, que lo hemos visto en recientes, lo hemos visto en bastantes fotos pues, y vídeos, se veía cómo esa enfermedad le iba degenerando, ¿verdad? Cómo iba degenerando, pues sí. Me gustaría invitarte para que en una estructura maravillosa que tenemos en nuestro cerebro podamos identificar qué es lo que sucede en el cerebro cuando nos vemos afectos de Parkinson. Vamos allá, doctora. Para que hablemos con el doctor José Suárez, neurólogo del hospital. Doctor Nerín, ¿cómo está, doctor? Bienvenido. Doctor Suárez, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Háganse un poquito más adelante porque si no, no se le pega. Exacto. Ahora sí, no se peguen, porfa. Aquí tenemos nuestro cerebro, esta máquina que logra controlar todas las funciones, nuestras estructuras, todo lo que pensamos, lo que sentimos y lo que podemos hacer. En el cerebro tenemos una zona a nivel del mesencéfalo, en la parte media del cerebro que se llaman los ganglios basales y dentro de estos ganglios hay una estructura que se llama la sustancia negra. La sustancia negra. En esta sustancia negra se producen hay unas neuronas que están encargadas de producir una sustancia, un neurotransmisor muy importante que es la dopamina. ¿Y qué es la dopamina, doctor? Bueno, realmente diríamos que es un aminoácido que se fabrica en esa zona y que diremos que es uno de ellos, es el más importante, pero es uno de los que se alteran en la enfermedad. Y entonces esta sustancia actúa como neuromediador, o sea, esta sustancia se secreta a otra zona y estimula o inhibe otras zonas del cerebro que son las que tienen que actuar. ¿Y esta sustancia, la dopamina, la creamos nosotros? Sí. Sí. ¿Y qué es lo que pasa cuando no se crea la dopamina? Hombre, vamos a ver, habría que pensar que el cerebro es como una red de neuronas, todo muy conectado y todo eso, que tiene que actuar muy preciso. Entonces, cuando se rompe el equilibrio que tiene que haber en esta red, debido a la falta o exceso de sustancia, hay una serie de trastornos que son las que llevan a la enfermedad. Para que quede claro en casa, o sea, si falta dopamina o hay sobreexceso de dopamina, ¿puede aparecer en este caso el Parkinson? No, exceso no. Yo le digo, en la enfermedad lo que ocurre es falta de la sustancia. Hay otras que pueden estar en exceso, pero esa zona es falta de dopamina, para dejarlo claro. La sustancia negra se degenera, comienza a dejar de funcionar adecuadamente y por lo tanto disminuyen los niveles de dopamina
y por tanto comienza a afectarse todo lo que es la generación del ¿Y movimiento. por qué se degenera? ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué dejamos de Bueno, generar, en este caso, dopamina? Hay muchas estructuras y hay muchas teorías, pero realmente, aparentemente, hay muchas sustancias, proteínas nucleares que aparentemente atacan y pueden comenzar a degenerar estas neuronas encargadas de secretar principalmente dopamina, y entonces podemos comenzar a observar los síntomas característicos de la enfermedad. También debo decir que hay muchísimos pacientes en los que no se producen síntomas hasta que está ya más del 80% de este grupo de neuronas degeneradas. ¿Y de manera artificial, doctor, no se pueden generar, en este caso, esta sustancia? Bueno, nosotros se la aportamos a los pacientes y se puede producir. Lo que pasa es que estamos hablando de que hay un equilibrio que se rompe y es una enfermedad que va progresando y que entonces va a haber otros síntomas y otras situaciones que ya no se van a controlar solo con la dopamina. Oye, una pregunta, cuando progresa, ¿hasta qué punto puede llegar, doctor? ¿Es mortal? Bueno, mortal en sí misma no es, lo que pasa es que sí que es una causa muy frecuente de incapacidad, de producir muchos trastornos y de alterar mucho la calidad de vida. Lo que pasa es que, bueno, que afortunadamente hemos ido mejorando, no tenemos, como no sabemos exactamente la causa, no tenemos un tratamiento curativo, pero sí tratamientos para mejorar bastante la calidad de vida de los pacientes y para que, aunque no se cure, pero para que el paciente pueda estar aceptablemente. Si les parece, vamos a conocer los síntomas, nos vamos para allá, si son tan amables, doctores, porque los síntomas son realmente un indicativo. Póngase por ahí, doctor, si es tan amable, al lado de la doctora vacante. Fíjate, José, en los pacientes con Parkinson muchísimas veces no hay síntomas muy evidentes porque todo puede comenzar por un simple temblor de las manos. Esto es muy característico, pero puede pasar como un temblor esencial, un pequeño temblor fino, que a lo mejor pasa desapercibido. Claro, doctor, siempre solemos ver cuando representan esta enfermedad, el Parkinson, en las películas, ese temblor característico. ¿Cuándo lo notamos? ¿Cuándo empieza a notarlo una persona que padece esta enfermedad? Vamos a ver, es que aunque el temblor es uno de los síntomas más frecuentes, hay que tener clara una idea, que no todos los pacientes tienen temblor y no todos los temblores son enfermedad de Parkinson. Claro. Entonces, hay pacientes que a lo mejor no consultan porque no han visto temblor, pero tienen la enfermedad de Parkinson. Entonces, es el síntoma más chivato, más evidente, pero hay que un poco pensar Claro. que hay otros. Hay otros síntomas, este es el más evidente, ¿como cuáles? Vamos a ver el siguiente. La rigidez. La rigidez. Cuando uno se nota rígido, Lo que pasa es que es una rigidez que hay que entender que es un aumento del tono muscular que, aunque el paciente a veces habla de rigidez, pero es más bien un síntoma que lo vemos nosotros en la exploración. Cuando movilizamos las articulaciones vemos que el paciente tiene un aumento de la rigidez de las articulaciones. El paciente difícilmente, o sea, puede notarse dolorimiento articular. De hecho, hay muchos que consultan por dolor en hombros. por tanto, esa rigidez en sí no se percata el El paciente en paciente este caso. puede notar dolor, pero lo que es la rigidez, no, porque eso ya la vemos nosotros. Vamos con otro síntoma, doctora. Puede haber un poco de fatiga. Los pacientes se pueden Fatiga. notar un poco cansados, asténicos. Y ya cuando comenzamos a mezclar síntomas, pues entonces empezamos a sumar como números para sospecharlo. Como decía el doctor, la rigidez es muy diferente a la de la artritis. No es esta rigidez, cuesta el inicio del movimiento y por supuesto los pacientes se notan un poco cansados. También Vamos con el siguiente, doctora. el enlentecimiento es característico. Escritura lenta. Sí. ¿Por qué, doctor? Vamos a ver. Los tres síntomas clásicos que son los que definen la enfermedad es el temblor, la rigidez y la lentitud en el movimiento. Esos son los tres síntomas que empiezan y son los que hay que un poco tener en cuenta. Entonces, hay una disminución en el movimiento porque ese equilibrio no está y entonces zonas del cerebro que tienen que actuar en el movimiento no funcionan bien. Entonces, eso es un poco la idea. Entonces, esa lentitud quizás sea el síntoma más incapacitante. No es el más evidente, pero sí el que más produce problemas. Sí. Perfecto. También Vamos pueden con el haber siguiente. síntomas no solamente motores, sino también pueden haber síntomas cognitivos, emocionales. Los pacientes pueden presentar depresión, alteración del estado de ánimo,
De hecho, es muy característico que las parejas, los familiares comiencen a notar cambios en el estado de ánimo y en el humor de los pacientes, inclusive antes de presentar los síntomas motores. Curioso, vamos a hablar del Parkinson. Abrimos consulta en tan solo unos minutos. A través de nuestro número de WhatsApp pueden realizar sus preguntas. 683-288-688, pueden hacer sus preguntas en vídeo o pregunta escrita. Doctor, hemos conocido los síntomas, ¿verdad? Quería hacer una pequeña puntuación, una puntualización. Es que estos síntomas, fatiga, depresión, actualmente se ha visto que hay síntomas que vienen antes de los síntomas mayores Iniciales. Y que hay que tener en cuenta. ¿Cuáles son? Hay algunos que pasan desapercibidos y que los preguntamos y que muchos pacientes lo cuentan, que es, por ejemplo, perder olfato. Hay pacientes que no lo notan o no saben que lo tiene y al cabo de los años es un síntoma que tal. Otro es la depresión, que muchas veces al cabo del tiempo es como algo que nos venía a decir que era un síntoma de la enfermedad, o problemas en el sueño, o a veces problemas de estreñimiento. Lo que pasa es que son síntomas que en sí mismos son muy frecuentes y que no todo quiere decir que sea Parkinson. O sea, no todo el mundo que tenga... Claro, pero cuando uno se ve en esta manera, tiene que ir al médico y a partir de ahí que lo explore y que se dé un diagnóstico. Vamos con los factores de riesgo, ¿les parece? Vamos para allá. Venga, vamos para allá. Vamos a Mira, hacer en medicina decimos, José, que lo que no se sospecha, no se busca. Y lo que no se busca, no se encuentra. Entonces, por supuesto, tenemos que estar muy pendientes de todos estos síntomas y conjugarlos con los factores Doctor, de se riesgo. me va. Yo sé que la consulta es muy grande, pero póngase por aquí, Aquí. Más adelante. Que vamos a ver la pantalla, los factores de riesgo. Sepárense un poquito. Ahora sí. Ahí. Vamos con el primer factor de riesgo. La edad es un factor de riesgo, doctor. ¿Por qué? La edad es de riesgo. Es una enfermedad que en personas menores de 40 años es menos frecuente. A partir de los 60 es cuando se hace. Pero no hay que pensar que es una enfermedad de persona mayor. Es una enfermedad de edad media. 50, 60 años es la edad más frecuente. Pero en personas, a medida que va aumentando la edad, va aumentando la frecuencia. ¿Puede haber gente que tenga un Parkinson precoz? Sí, nosotros hablamos sobre todo del parkinsonismo juvenil en esos enfermos que aparecen antes de los 40 años. Y hay casos muchas veces asociados a situaciones genéticas que aparecen desde los 20 y poco, 30 años. O sea que no es frecuente, pero se dan. Perfecto. Doctor, vamos con otro factor de riesgo. Antecedentes, doctora Vacante. A propósito de lo que decía el doctor, es verdad que la mayoría de los casos se dan de manera esporádica. No hay una fuerte relación genética, aunque por supuesto, siempre lo decimos, un antecedente familiar, una huella genética puede predisponer y sumar puntos, pero es verdad que la mayoría de los casos son esporádicos. También hay exposición por consumo de aguas. Perfecto. Otro factor de riesgo, atención, ¿los hombres están más predispuestos a esta enfermedad, doctor? Un poquito más. O sea, la incidencia es un poquito mayor en los hombres. No hay una explicación Científica, simplemente porque es así. En los estudios estadísticos se ha visto que es un poquito más prevalente, más frecuente en los hombres, ligeramente, pero... Perfecto. Vamos con otro factor de riesgo. Me sorprende, pesticidas, doctora. Sí. ¿Por qué? De hecho, se ha relacionado la aparición de casos por exposición a pesticidas, por consumo de aguas de ríos, por sustancias de consumo en zonas rurales. Esto es muy frecuente y hay cierta vinculación, pero como se decía, como lo comentábamos anteriormente, todavía estamos en esas fases de entender muy bien por qué se produce esta enfermedad, si es tan poco vinculada con la situación genética, sino más bien casos esporádicos. Pero por supuesto, todos estos son factores de riesgo. Bueno, hemos conocido los factores de riesgo y ahora nos vamos con nuestras cajas misteriosas de la salud de la mano de la doctora Vamos Vacante. allá. Vamos para allá. Ya las extrañaba un Doctor, poquito. Vamos por aquí. Vamos a conocer esas 4 cajas. Vamos Hacía algunos días que no las teníamos, hoy las tenemos. Vamos con la primera, doctora. Muy bien, vamos a ver qué tenemos aquí hoy. Mira, arándanos, me encanta. Ay, Los también. arándanos son riquísimos en flavonoides, antioxidantes y por supuesto las uvas, los arándanos, los frutos rojos nos van a ayudar. Aparentemente hay una vinculación con una sustancia que está en el cerebro, que es la alfa-sinucleína, que es una proteína que puede estar relacionada con esa degeneración de la sustancia negra. ¿Y esto para qué ayuda? ¿Para aliviar algunos síntomas? ¿Para prevenir? Para prevenir la degeneración de esa sustancia negra. Sin embargo, bueno, no son estudios concluyentes, pero hay ¿Usted le estudios. llama sustancia negra? ¿A qué le llama? La sustancia negra es una sustancia, la zona esta del cerebro, de los ganglios basales, en donde se producen estas neuronas que producen dopamina. Entonces, importante incluir en este tipo de frutos rojos en nuestra dieta porque nos van a ayudar. Perfecto, vamos con la siguiente caja, doctora.
El ejercicio. El Importante. ejercicio es muy importante, sobre todo en los pacientes con Parkinson, las terapias, todo el tema del desarrollo motor y la estimulación motora les viene muy bien a los pacientes para fortalecer su tono muscular, disminuir esa rigidez que caracteriza tanto a los pacientes que tienen Parkinson. Perfecto, vamos con la siguiente caja, doctora. Aquí tenemos medicamentos. Medicamentos. ¿Qué tipo de medicamentos? La medicación es fundamental. El tratamiento de los pacientes con Parkinson hay que individualizarlo, hay que ir titulando las dosis, viendo qué dosis es adecuada para cada paciente y, por supuesto, inicialmente se trata con levodopa, que es un fármaco que nos ayuda para disminuir todos esos síntomas que presentan los pacientes. Por supuesto, hay muchísimas terapias y los neurólogos son especialistas. Las unidades de Parkinson en el hospital están muy actualizados con todos estos tratamientos. Ellos son los encargados de titular las dos. Vamos con la cuarta y la última misteriosa caja de la salud. Hay aquí, a ver. Ay, mira, me encanta. ¿Pintura? Pintura, escritura, decíamos antes, el tema del movimiento en los pacientes, el tacto fino, el desarrollo de las habilidades manuales en estos pacientes viene muy bien para favorecer todo el tema motor. Hoy estuve leyendo un trabajo de un equipo de Parkinson que trabajan con pacientes para estimular el desarrollo con tambor japonés, un gran tambor japonés. Todo esto lo que hace es favorecer el movimiento, evitar la rigidez y, por supuesto, la estimulación cognitiva, que no hay que dejarla de lado. Bueno, hemos conocido la parte médica. Hablábamos antes, doctor, que si el Parkinson puede ser precoz. Vamos a conocer la historia de Carmen, una mujer que le diagnosticaron esta enfermedad siendo muy joven, con tan solo 32 años. ¿Dónde demonios están? ¡Lo he enviado al futuro! Michael J. Fox nunca pudo imaginar que el futuro fuera tan amargo. I had hidden my symptoms and struggles very well. A person with Parkinson's learns to mask his or her condition. Con tan solo 29 años fue diagnosticado con Parkinson, una de las enfermedades más incapacitantes que se conocen. But every time he risks falling, every step is precious. Y como él, muchas otras caras conocidas han luchado contra el Parkinson. Robin Williams, Helen Mirren, Mohamed Ali. En España, más de 150.000 personas se enfrentan a esta enfermedad y Carmen es una de ellas. Cuando recibes un diagnóstico así, la vida se te para, te da una vuelta y la verdad que no te imaginas lo que viene detrás. Carmen tuvo que dejar de trabajar. Su vida social quedó mermada por su incapacidad e incluso vio tambalear su sueño de ser madre. Era mi ilusión. Me puse en marcha y eso fue en diciembre. En febrero tenía la primera falta y en noviembre nació Marta. Carmen no renunció. Con constancia ha recuperado sus aficiones y vive feliz con su niña. El problema es vivir sin metas. No se puede vivir sin metas. Sin metas no tienes rumbo al que dirigirte y sin rumbo estás perdido. Cuando te aparece una enfermedad así, la vida se te para, la cabeza te da vueltas y no te imaginas lo que te viene por delante. Así lo describías. ¿Así es el Parkinson? Sí, no sabes, o sea, te dicen tienes Parkinson, pero en ese momento no eres consciente de lo que viene detrás. Porque en realidad es que es una enfermedad tan desconocida que te pilla y tienes que ponerte a estudiar prácticamente. Carmen, con tan solo 32 años se te diagnostica la enfermedad. Lo vemos en el actor, por ejemplo, en Michael J. Fox, que con tan solo 29 años se le diagnosticaba también este Parkinson precoz. ¿Qué era lo que notabas? ¿Qué era lo que sentías? Yo me notaba una pequeña molestia en el brazo, una molestia que decía esto no es normal. Entonces yo soy enfermera y trabajando pues le daba la lata a los médicos con los que trabajaba. Y les decía que me molesta, que no es normal. Y me lo relacionaban con un accidente de tráfico que me dio una cervicalgia y me decían eso es del cuello que te tira. Pues aburridos al final me derivaron a un neurólogo y empezó el neurólogo a buscar, a hacerme pruebas y buscando al final me dijo vamos a hacerte una que es específica de Parkinson y Diana. Diana, dice Diana, y llega el momento en el que te lo dicen, ¿cómo encaja la noticia? Pues en realidad es que era una época tan convulsa que estaban descartando tumor cerebral,
cualquier enfermedad mucho más grave, entonces te dicen Parkinson y dices tú, bueno, pues una más. Y cuando te dicen es Parkinson, te quedas como, ¿y ahora? Entonces, ¿qué hacemos ahora? ¿Cuál es el siguiente paso? Pero nada, en realidad es ir adaptándote poco a poco, es sobre todo ir adaptando tu vida y orientando tus metas, porque hay que reorientar todo. Y nada, es sobrevivir. Yo sé que tienes que dejar todo, tienes que dejar el trabajo, tu vida diaria cambia, tu vida... Sí, pero es paulatino, o sea, la enfermedad va avanzando y tú tienes que ir adaptándote al avance de la enfermedad. Claro. Porque yo en realidad, después del diagnóstico, trabajé 6 o 7 años más. Pero a partir de ahí tuviste que adaptarte a la enfermedad. Hablando de eso, porque uno de esos síntomas son los temblores, que como así la conocemos todos tan brutalmente, porque no tenemos obviamente esos conocimientos, tú se te ve aparentemente que no tienes temblores. No, yo no tiemblo, además, a mí me da más la rigidez, me afecta, cuando estoy mal, me afecta más en tema de rigidez. Yo temblor no he tenido prácticamente nada en los 9 años que llevo. Y de todas maneras yo es que estoy operada y entonces los síntomas están escondidos. ¿Estás operada en estos momentos? Estoy intervenida. ¿Y cómo te encuentras? Bien, muy bien, mucho mejor. Hace un año justo y es un cambio radical en tu vida. ¿Te operaste del sistema nervioso, entiendo? Sí, me implantaron un estimulador cerebral profundo. Te ponen 2 electrodos que llegan justo a donde estaba explicando Jessica. ¿En ese punto negro? A la sustancia negra, a los ganglios basales y te estimulan a través de una petaca que te emite el voltaje y las neuronas funcionan. Lo cual demuestra que sí hay posibilidades, que ha habido muchos avances, Sí, hay posibilidad de mejora o de paralizar o de retrasar la enfermedad. Sí, no. De verdad, gracias por este testimonio, gracias por estar con nosotros. Te veo inmensamente feliz, encarando la vida de una manera tan positiva que me encanta. Es que no hay otra opción, es que hay que ser positivo y tirar para adelante. Y me encanta lo de las metas. Sí. Sin metas no hay rumbo y sin rumbo no hay nada. No, es que... Gracias, de verdad. Objetivos. Gracias, a seguir así. Por cierto, ustedes en casa, hablamos de esto, del Parkinson. Abrimos consulta a través de nuestro número de WhatsApp, 683-288-688. Pueden enviar sus preguntas a través de vídeo o también de pregunta escrita. Lo han visto a través del rostro de Ana. Una cuestión, hay que decir que hay operación, que se puede paralizar la enfermedad. Lo contamos todo a la vuelta, hasta ahora. ¿Te pica la nariz? ¿Los ojos? ¿La garganta? ¿Estornudas sin parar? ¿Vives pegado a una caja de pañuelos? El 40% de las consultas por alergia en Canarias se debe a esta patología. Por eso, el lunes hablamos de rinitis alérgica. Envía tus consultas al 683-288-688 y nuestros especialistas responderán a todas tus preguntas. Abrimos consulta, estamos hablando de Parkinson. Doctores, les pido de verdad brevedad porque han llegado muchas preguntas a la redacción. Vamos con la primera pregunta. Chari, desde la isla de La Palma. ¿Es cierto lo que se escucha de algunas investigaciones, que el cannabis puede aliviar los síntomas del Parkinson? ¿Los puede aliviar el cannabis? El cannabis. Vamos a ver, hay algunos síntomas que pueden aliviarse de, por ejemplo, el dolorimiento, los problemas en el sueño. Se han hecho estudios que esos síntomas en una dosis adecuada pueden mejorar, aunque hay algunos problemas, vamos a decir, de no saber la dosis y por eso... Bien pautado, puede funcionar puede el ayudar, cannabis. puede ayudar. Claro, doctor, muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Virginia, desde la isla de Gran Canaria. Al tener un enfermo de Parkinson en casa, me gustaría saber si había algún medicamento preventivo para la enfermedad del Parkinson. ¿Medicamento preventivo, doctora Vacante, lo hay? Bueno, en mi conocimiento no lo hay. Yo creo que es una enfermedad que, de hecho, como decíamos anteriormente, es una enfermedad que no da síntomas en muchos de los casos, sino hasta cuando ya hay destrucción de esa zona sustancia negra. Así que en mi conocimiento no hay preventivo. Por tanto, no hay medicamento preventivo para el Parkinson. Vamos con la siguiente. Esperanza, desde la isla de Gran Canaria también. Me gustaría saber, porque a mi padre le han diagnosticado Parkinson, cuántos años suelen pasar desde que se diagnostica la enfermedad hasta que los síntomas pues les impiden hacer una vida normal. Doctor. Vamos a ver, hay que pensar que no todos los enfermos tienen los mismos síntomas y la misma evolución. Como promedio, en general siempre se habla
que durante 5 o 8 años la respuesta a los tratamientos es muy buena, es eficaz y casi con una calidad de vida muy buena. A partir de los 8 años no es que no respondan, pero hay que hacer más ajustes, otros cambios en el tratamiento y a partir, estamos hablando de general, y a partir de eso, de 8 o 10 años, ya se plantean lo que se llaman terapias de segunda línea, por ejemplo, la cirugía, bombas que a veces se necesitan, ya es esto como idea general. Perfecto, nos vamos con una pregunta en forma de videollamada, me encanta porque el doctor me mira diciendo, ¿me estoy alargando? No, con la mirada me lo dice. Pepi, muy buenas tardes. Tú tienes Parkinson desde el año 2016, ¿verdad? ¿Cuál es tu pregunta? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, sí. Mi pregunta para el doctor es, pues, ¿cuándo está aconsejada la cirugía pues, para disminuir en la medida de lo posible la medicación en una persona joven afectada de la enfermedad de Parkinson? Dicho de otro modo, ¿hasta cuándo podemos estirar el chicle del tratamiento farmacológico? Gracias, le contestamos ya, Pepi. Un abrazo. Vamos, en general lo que se hace es que desde que la respuesta al tratamiento no es buena, que empieza a tener problemas de necesitar muchos ajustes y que la calidad de vida del paciente no sea buena, ahí es cuando se tiene que empezar a plantear que puede ser necesario. O sea, tampoco tengan la idea de que hay que retrasar y retrasar porque entonces estas terapias disminuyen la eficacia. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por responder a la pregunta. Jonay, desde la isla de Tenerife. La electroestimulación cerebral es efectiva para el Parkinson. La electroestimulación magnética, dijo. Sí. Vale, eso, hay terapia, o sea, se está haciendo de forma experimental y los síntomas mejoran. El problema actualmente es en diríamos, la fuente, el cómo se administra. Se sabe, hay sitios que hace que es con un casco, con un gorro y darle que es donde está la terapia la terapia magnética, pero el efecto suele ser corto y entonces, aunque es eficaz, pero de poca duración y por eso es una terapia que se piensa que pueda ser útil cuando se resuelva el cómo aplicar ese tratamiento en los pacientes. Doctor, una pregunta escrita que nos han mandado por WhatsApp. Me tiemblan los pies y no consigo mantenerme en pie mucho tiempo. Además tengo mucha rigidez. ¿Puede ser Parkinson? Vamos a ver, como estábamos hablando antes, siempre hay que, para no equivocarnos en el diagnóstico, se debe de esos 3 síntomas importantes que habíamos dicho, temblor, rigidez y lentitud, tiene que la persona tener por lo menos 2 para decir que es enfermedad. Entonces, si tiene rigidez, si tiene temblor y tiene rigidez o está lento, puede ser Parkinson, porque hay otras causas de temblor en los pies y en otras localizaciones que no sean Parkinson. ¿Me entiendes? O sea que... Doctor, muchísimas gracias de verdad por estar con nosotros. Se nos quedan muchas preguntas en el tintero. Doctora Vacante, gracias. Buen fin de semana a los dos.